Bueno, la clase de hoy es lo que son las enfermedades emergentes y o reemergentes. Vamos a ver en esta clase, bueno, ya algunas cosas vamos a repasar sobre las enfermedades, primero las definiciones, vamos a volver a repasar el concepto de vigilancia epidemiológica, corredor endémico, toda la que es la epidemiología descriptiva, según el tiempo, hospedero, espacio y el agente. ¿Cuál es la definición o qué se conoce como enfermedades emergentes y o reemergentes? Vamos a estar hablando de las enfermedades zoonóticas, y ya van a ver por qué. Por eso la importancia de los médicos veterinarios en todo lo que es este tema. Estamos viviendo una enfermedad nueva, que es el COVID-19, sufriendo la pandemia, un virus nuevo. ¿De dónde surgió? No sé, pero vamos a hablar de otros ejemplos de zoonosis y el concepto también de reservorio. Un ejemplo es el virus Nipah, que se describe como una nueva enfermedad. Una nueva enfermedad, ¿por qué? Porque no se conocía, no afectaba a los humanos, no afectaba a los animales, cómo aparece, cómo es el ciclo de transmisión en los primeros casos. Después lo que es el modelo de convergencia en la emergencia de enfermedades infecciosas, vamos a ver qué es eso, y los factores que están asociados a la emergencia y o reemergencia de las enfermedades, que son comunes para lo que es el ámbito humano y también el animal, o sea que tiene importancia en todo lo que es salud pública y medicina veterinaria. Y un clásico ejemplo de una enfermedad emergente, que es la encefalopatía espongiforme bovina, que básicamente provocó una epidemia en el Reino Unido, o los primeros casos, y que se debió a cambios en la industria. ¿En la industria de qué? De procesamiento de los alimentos para las vacas. Y vamos a terminar con el plan de prevención y control de las enfermedades emergentes y o reemergentes, donde tienen, como les dije, mucha implicancia los médicos veterinarios, y sí terminar con el concepto de una salud. Una salud, una medicina, que ya vamos a ver qué es eso. Bueno, acá tenemos entonces en este mundo interconectado que la propagación internacional, dice la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? La propagación internacional de las enfermedades infecciosas sigue constituyendo un problema global de seguridad sanitaria debido a factores que se asocian con el mundo actual interconectado, interdependiente. Vemos acá el planeta Tierra y todos los vuelos. Hoy estoy en Río Cuarto y ojalá mañana pudiera estar en Tailandia, en una playa en Tailandia. Lamentablemente ahora no podemos viajar, pero bueno. Sobre todo y acá tenemos algunas causas que vamos a ver más adelante: desplazamiento de la población por el turismo, migración, desastres naturales, aumento de productos biológicos y de alimentos en el comercio internacional, cambios sociales y ambientales vinculados con la urbanización, la deforestación, alteraciones climáticas. Estamos sufriendo en Córdoba los incendios, bueno, eso va a traer consecuencias. Y cambios en los métodos para procesar y distribuir los alimentos, y también en los hábitos alimentarios de los consumidores. Bueno, y esto que parecía cosa de película de ciencia ficción es justamente lo que estamos viviendo en la actualidad con el COVID-19. Bueno, el concepto de corredor endémico yo ya lo presenté en el teórico de investigación de brotes, donde justamente se usan datos históricos para construir este corredor endémico. Puede ser de 5 años atrás, bueno, de distintos tiempos, y se va justamente graficando lo que son las zonas de éxito, de seguridad, de alerta y los casos que ocurren en la actualidad,
y ahí va a indicar que justamente se está en una zona epidémica. ¿Cuándo pasa eso? Cuando se está por encima de lo que es el límite superior, lo que es la zona de seguridad. Y justamente para obtener estos datos lo que se hace es la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? Bueno, ya vimos lo que es la definición. Un proceso activo de colección sistemática, análisis e interpretación de datos acerca de eventos específicos importantes para la salud animal y humana, que justamente esos datos van a ser usados para planificar, implementar y evaluar prácticas en salud pública. Sirven para describir tendencias temporales y espaciales, y es lo que se llama la información para la acción. Bueno, esto ya está, yo ya lo presenté, vamos a revisar el concepto. Los programas vigentes del SENASA en lo que es la sanidad animal, vamos a estar hablando de estas, las encefalopatías espongiformes transmisibles, bueno, y todas las enfermedades entonces que se hace vigilancia epidemiológica de importancia en medicina veterinaria. Brucelosis, por supuesto, fiebre aftosa, las garrapatas, la rabia apareciente, tuberculosis y datidosis. Y entonces se describe, con estos datos de vigilancia, se hace el corredor endémico y también se hace la descripción semanalmente en lo que es, por ejemplo, el reporte epidemiológico de Córdoba, que cualquiera puede tener acceso y obtener esto por correo electrónico. Les mandan el reporte epidemiológico de Córdoba y van viendo justamente semanalmente todo lo que está ocurriendo en Córdoba, Argentina y en el mundo con las enfermedades. En este ejemplo, entonces se describe el agente, ¿no?, que es la triquinelosis, la triquina spiralis, un hemátodo, que ya lo van a conocer, y bueno, los casos que se van notificando en distintas partes de Argentina, en cuanto al tiempo, con los gráficos, también casos notificados, y en el espacio que tenemos el mapa. El mapa, bueno, según los casos que se van notificando de triquinelosis a nivel mundial. Bueno, eso entonces tenemos una zoonosis importante en lo que es en los cerdos, que es justamente la fuente de transmisión al humano, donde se detecta. Después tenemos este mapa de lo que es la enfermedad de Chagas en las Américas y justamente toda la lucha que se ha hecho y se sigue haciendo para disminuir lo que sería la incidencia, la prevalencia del mal de Chagas. Básicamente la lucha ha ido a eliminar el vector. ¿Cómo se elimina el vector? Mejorando las viviendas, eliminando lo que es el rancho chagásico. Esta es otra zoonosis, la enfermedad parasitaria más importante de América, de Argentina, la que más mortalidad y morbilidad produce. Y tenemos entonces distintas zonas justamente donde se ha logrado disminuir la transmisión por el vector, que es la vinchuca. Bueno, en todo lo que es las Américas, la descripción entonces en el espacio espacial. Pero después aparecen otros mapas como este, que habla del mal de Chagas fuera de control, el mapa que alertó al primer mundo, donde aparecen descripciones de casos de Chagas, donde en Europa, por ejemplo en España, que es este folleto. Y que llega al primer mundo por medio de las transfusiones, donación de órganos de madre a hijo. En Sudamérica la causa la vinchuca. Bueno, falta de prevención, tratamiento causaron su propagación mundial. Básicamente la culpa acá no es de los sudacas que emigraron, por ejemplo, a España, sino que los españoles no controlaban la sangre, la donación de sangre, y no hacían el test de detección del Chagas,
en sangre previo donación de sangre o trasplante de órganos, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es un caso que tenemos, va a aparecer este concepto de emergencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en España no existía el Chagas y ahora existe. Así como en Australia, en otros países en África y otros países de Europa. Y justamente, ¿por qué se habla de emergencia? Porque no existía esta enfermedad, porque no hay vinchucas, la vinchuca es americana, pero apareció la enfermedad de Chagas. ¿Y eso por qué? Porque justamente las transfusiones de sangre, donación de órganos y la transmisión transplacentaria que ocurre. Bueno, entonces ahí tenemos en una zona que es Europa, donde no existía una enfermedad, aparece. Y eso justamente es lo que vamos a ver, lo que es la emergencia. Bueno, las enfermedades infecciosas zoonóticas emergentes se las describe como una de las amenazas más graves para lo que es la salud pública. Y acá viene lo interesante, que es que la mayoría de estas enfermedades, el 75%, han surgido en los últimos 20 años de fauna salvaje, fauna silvestre. Tenemos el caso, bueno, ahora estamos con el COVID, yo no sé cuál es el origen, si ya se sabe cuál es la fuente, sé que habla del murciélago, no sé, el pangolín, bueno, todavía no lo tengo claro, pero hubo una previa que fue llamada el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, que fue parecido, bueno, lo mismo al coronavirus actual, que surge de las civetas. Las civetas son como unos perritos, pero de fauna silvestre, y justamente por el contacto estrecho y utilizarla como mascotas, pasó a hacer salto de especie al humano. Después tenemos, bueno, la famosa influenza aviar y la porcina, las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el virus del Nilo del Oeste, y justamente todas estas recientes epidemias van a demostrar la importancia que tienen las enfermedades emergentes en todo el mundo y el papel sumamente relevante que cumplen o que presentan los veterinarios, los médicos veterinarios, los servicios veterinarios. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los primeros en detectar si hay un salto de especie, por ejemplo, de un animal que pertenece a la fauna silvestre a los animales domésticos, y de ahí al hombre. Y por supuesto el trabajo de vigilancia epidemiológica que hay que hacer y hay que seguir haciendo, donde se trabaja en forma multidisciplinar con los médicos, los epidemiólogos, lamento decirles, la epidemiología, la virología, zoología, veterinaria, y porque justamente todos esos factores vamos a ver cómo están interrelacionados. Por supuesto, también hay que tener en cuenta todo lo que es las vías de transmisión en los animales y también en lo que es movimiento comercial, sea legal o ilegal. Bueno, entonces, ¿qué es una enfermedad emergente y una enfermedad reemergente? Las enfermedades emergentes, según la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, son enfermedades nuevas. ¿Producidas por quién? Por distintos agentes. Ya vamos a ver que la mayoría son virus. Agentes que no fueron identificados antes, ya sea a nivel mundial o local, y que van a ocasionar un grave problema en lo que es la salud pública. Es entonces la definición de una enfermedad emergente. Mientras que una enfermedad reemergente es cuando el agente se conocía, ya estaba, no está más y reaparece. Entonces se define como la reaparición de una enfermedad conocida cuya incidencia ha aumentado en los últimos 20 años, o sea, las últimas 2 décadas. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de estas enfermedades emergentes y o reemergentes?
es que el agente que la produce provoque casos en un área o región hasta entonces no descrita, como sería el Chagas en Europa, que el agente afecte a especies que hasta el momento no habían sido descritas, o que sea un agente nuevo, que no se conociera hasta ese momento, el momento actual. Bueno, entonces con esos requisitos de lo que son las enfermedades emergentes y o reemergentes y las definiciones, vamos a pasar a el tema de la zoonosis. Ustedes saben que las zoonosis son justamente enfermedades e infecciones que se transmiten entre animales vertebrados y humanos a vertebrados, y viceversa. Están estas zoonosis dentro de las enfermedades emergentes o reemergentes. Dijimos que el 75% de los patógenos emergentes que afectan a los humanos son zoonóticos y justamente provienen de la fauna silvestre, la mayoría, el 71,8%, y la mayoría son virus. Van a la cabeza de los virus, priones, bueno, con distintos números, bueno, hay bacterias riquecias, eso en cuanto a lo que hace a las especies de organismos infecciosos patógenos en humanos, que justamente, bueno, la mayoría acá son las bacterias, las riquecias, después siguen los hongos, los virus y priones, protozoos, helmintos, los parásitos. Pero de todas estas especies que afectan al humano, el 61% son identificados como zoonóticos. Y dentro de esos hay 175 especies patógenas que son asociadas con las enfermedades emergentes. Y acá sí viene lo que es el 75% son zoonóticas y la mayoría son virus, que ya vamos a ver después. Bueno, digamos que las zoonosis entonces son la mayoría de lo que involucra a lo que hacen las enfermedades, a lo que son las enfermedades emergentes y o reemergentes. Bueno, algunas enfermedades de humanos, bueno, obviamente porque ahí es donde se va a detectar en la mayoría de los casos, lo que es el VIH-Sida, dentro de las enfermedades emergentes, el ébola, hepatitis C, la gripe, virus de la gripe, influenza A, bueno, la hantavirus, rotavirus, los arenavirus, etcétera, etcétera. Como reemergente tenemos dentro de los virus la rabia, el dengue, la fiebre amarilla. Dentro de las emergentes las bacterias, bueno, todas estas, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, acá tiene que ver todo lo que son las ETA, enfermedades transmitidas por los alimentos. Bueno, los protozoos emergentes es el Cryptosporidium. Acá tenemos una enfermedad transmitida por las garrapatas, la enfermedad de Lyme. Y bueno, todos justamente ejemplos, algunos de las enfermedades estas emergentes y reemergentes. Y como vemos acá tenemos que hay siempre dentro de las enfermedades zoonóticas distintos grupos en los que son las zoonosis endémicas, también dentro de las cuales hay algunas que se llaman enfermedades desatendidas, las zoonosis emergentes y las ETA, las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y fíjense que justamente hay como una juxtaposición entre lo que son las emergentes, las ETA, las endémicas desatendidas con las ETA, las endémicas desatendidas con las emergentes y justamente un ejemplo de algunas. En las ETA, las enfermedades transmitidas por los alimentos, lo que hace falta es justamente los sistemas de control integrados. Desde el punto de vista médico y veterinario están todas las enfermedades transmitidas por los alimentos y lo que tiene que ver con la inspección de la carne. Después tenemos lo que hacen los servicios básicos de salud. Y por supuesto hay que tener un sistema de alerta temprano y un sistema de rápida respuesta. Para eso después están las enfermedades notificables,
de notificación obligatoria, que ya van a ir viendo después en la carrera, que algunas están acá en este cuadro. Y justamente a nivel global, cuando vemos los ejemplos de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, te aparece este mapa, con los puntos rojos, que son las que emergieron recientemente, el antivirus, por ejemplo, en América, bueno, montones: influenza, ciclospora, Escherichia coli, Cryptosporidium, sigue la lista. Bueno, acá están todos los rojos. El Nipah virus y el Hendra virus en Australia. Ya vamos a ver qué es esto del Nipah virus. Las influencias y todas sus variantes. El ébola, el Zika. Bueno. Después, en los puntos azules, ven lo que está representado, las reemergentes. Dengue, virus, protozoo. Bueno, aparece acá lo que es la resistencia a los antimicrobianos, un grave problema. Enfermedades transmitidas por mosquitos, por garrapatas. Bueno. Y por supuesto en Estados Unidos tienen que poner el anthrax, por ejemplo, que se usa para el bioterrorismo, que son las que, o es la que emergió, es una enfermedad emergente, pero en forma deliberada. Bueno, eso es según la visión de los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Bueno, y como ven, hay montones de ejemplos a nivel global de estas enfermedades emergentes y o reemergentes. Básicamente, en algunos casos, como la rabia, es porque no se vacuna a los perros. ¿A quién? A los perros, que son los que muerden. Y ahí pasa al humano. Bueno, entonces vamos a ver, nos vamos a detener acá en Malasia con el virus del Nipah, que justamente es el virus Nipah, mejor dicho, que Nipah es por la ciudad, en la localidad Malasia, donde surge esta enfermedad, y vamos a ver qué es eso. Y que fíjense que está categorizada o clasificada como una enfermedad nueva. ¿Y qué pasó en Malasia en el año 1999? Pues que aparece y se describe una enfermedad nueva, que no se conocía, en cerdos, en justamente la localidad de Nipah. Acá tienen Bangladesh, que también ocurrió después, en el año 2001, aparece un brote en Bangladesh, como se dice en castellano, pero los primeros casos se describen entonces en cerdos, en la península esta de Malasia. Acá está Nipah, la localidad de Nipah, en cerdos. ¿Y qué es lo que se observa? Un síndrome respiratorio y neurológico que afecta a los cerdos, produce muerte repentina, y que recibió en su momento, en el año 1999, capaz que ustedes ni habían nacido, de distintos nombres, como el síndrome respiratorio y neurológico porcino, síndrome respiratorio y encefalitis del cerdo, síndrome del cerdo con tos. Bueno, y que parece al mismo tiempo, pues lo mismo, los mismos síntomas, pero en los trabajadores de granjas de producción porcina. Una encefalitis de origen vírico. Y esta enfermedad entonces comienza a matar personas por encefalitis. Y lleva justamente a hacer todo un estudio de esta nueva enfermedad, y por supuesto una enfermedad emergente, un clásico ejemplo. Y entonces se lo llama virus Nipah. Ahora, gracias a las técnicas moleculares, PCR, se ve todas las secuencias, se muestra animales, se ve justamente la similitud, y entonces se lo llama este virus nuevo, como Nipah, y básicamente la enfermedad que produce es un síndrome respiratorio neurológico agudo en porcinos, pero también en humanos.
Y después, unos años después, en el año 2001, aparece lo mismo en Bangladesh o Bangladesh, aparece lo mismo. Y entonces eso empieza a crear una alarma, inmediatamente hay que reportarlo, como se hizo con el coronavirus, cuando surge ahí en Wuhan, y de ahí, bueno, ya estamos como estamos. Y justamente esto indica el creciente número de enfermedades emergentes de origen zoonótico, siendo el virus Nipah un clásico ejemplo de una enfermedad emergente. Después el Gendra, que ocurre en Australia, también pasa lo mismo, pero en caballos. Se detecta ahí caballos un virus nuevo. Bueno, entonces, ¿cuál es el reservorio? Para ver el concepto de reservorio, el reservorio que se encontró este virus, estas fotos que ven acá, los murciélagos, pero no murciélagos insectívoros, sino los murciélagos frugívoros. Y se describieron entonces dos distintos tipos de transmisión. Una que usa el cerdo del murciélago, fruit bats, los murciélagos frugívoros del género Pteropus, que son hermosos, que también hay en Brasil, acá al norte de Argentina, pasa al cerdo. El cerdo actúa como amplificador y del cerdo pasa al hombre, ya sea por contacto directo o también posiblemente por la cadena alimenticia. Mientras que otro ciclo de transmisión que ocurrió, que está descrita, es una transmisión indirecta desde los murciélagos al hombre, pero por los dátiles, la savia de estas palmeras que producen dátiles, que los murciélagos se alimentan, estos murciélagos frugívoros se alimentan de estos dátiles, y los humanos también. Entonces vamos a ver cómo se origina esta enfermedad nueva, enfermedad emergente, en el ciclo de transmisión zoonótica del virus Nipah en estos dos lugares, en Malasia y en Bangladesh. Como dijimos entonces, los murciélagos frugívoros son los reservorios naturales, nunca a los murciélagos que les hace nada. Tienen el virus, no les pasa absolutamente nada. ¿Y qué pasó en Malasia? ¿Cómo fue la transmisión? Que ya vimos un poco arriba. Fue a través del cerdo. Los murciélagos entonces se alimentan de estos frutos de las palmeras o de otros árboles. En este caso te está representado otro árbol frutal. Dejan ahí sus secreciones, saliva, orina, y pasó a los cerdos cuando se alimentan de esos mismos frutos. Entonces ahí se produce el salto de especie del murciélago frugívoro, su reservorio, a un animal doméstico. ¿Y cómo pasó a los humanos? Por contacto directo. Por eso aparece este síndrome nervioso, las encefalitis en los humanos, en los trabajadores de granjas porcinas. Eso entonces fue la transmisión en Malasia. Mientras que en Bangladesh involucró entonces los dátiles y las palmeras. Estas dátiles o las palmeras producen una savia que se bebe, o sea, las personas lo usan para alimentarse, para tomar, mejor dicho. Y estos dátiles, entonces, a través de los murciélagos, que son los reservorios, no contaminaron, sino que defecaban, dejaban orina, saliva, y el virus Nipah pasó al humano sin la intervención del cerdo, el animal doméstico. Cuando las personas toman esa savia de las palmeras que producen dátiles. Y de ahí pasó a persona. Entonces vemos un ejemplo justamente de distintos mecanismos de transmisión, según la localización geográfica, pero siendo el mismo virus, y con poca diferencia de años. Después tenemos entonces que lo que sería la transmisión posible o que se especula, es que justamente
porque también se encuentra el virus en este reservorio, el murciélago frugívoro, que es el único animal que se encontró positivo al virus del Nipah. Y bueno, y también es el mismo reservorio para el otro virus, el Hendra, que se describió en Australia, pero a través de los caballos, pasó a los caballos. Bueno, esa entonces es una posible transmisión del virus Nipah al cerdo. Bueno, también puede haberse visto involucrado cerdos porcinos silvestres, los roedores también, como pasó no se sabe, por lo menos no se sabía hasta este momento, y de ahí sí la transmisión ya conocida es que pasó del cerdo al humano, también a los caballos, perros y gatos. Bueno, dentro de las enfermedades emergentes y o reemergentes, si vemos el continente americano, como vimos en el mapa anterior, lo que es en todo a nivel global, aparece entonces otras, o las mismas, aparece lo que es la resistencia a los antimicrobianos en todos los países. Eso se hace vigilancia epidemiológica, se notifica todas las resistencias que van ocurriendo a distintos antimicrobianos. Y vemos entonces, por ejemplo, resistencia a la malaria, Plasmodium falciparum, casos de dengue hemorrágico, cólera, hantavirus, fiebre amarilla, etcétera, etcétera. Esto acá que dice savia, no debe ser savia, sino rabia, leptospirosis, criptosporidiosis, Escherichia coli, etcétera, etcétera.